Buen día, compañeros y maestra. Mi equipo y yo les vamos a presentar la enfermedad de Parkinson. Esto para la clase de farmacología con la maestra Gloria Mejía. Los integrantes somos Dalia Sánchez, Diego Martínez y su servidor Fabián Hernández. Ahora vamos a hablar un poco sobre su historia. Esta fue escrita por primera vez en 1817 por James Parkinson, siendo el 11 de abril el Día Mundial del Parkinson. Ahora, vamos a comenzar con su epidemiología. Esta es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente después de la demencia de tipo Alzheimer, teniendo una relación hombre-mujer de 3 a 2. Es infrecuente en menos de 40 años, o sea, mayor al 5% de los casos. Debajo tenemos una gráfica de pastel en donde el recuadro verde con un 40% tenemos a la patología del Alzheimer. Debajo en el recuadro azul, de igual manera, con un 20% la demencia con cuerpos de Lewy. Y en el recuadro izquierdo de color verde con un 20%, demencia por infarto múltiple, y un poco superior con el recuadro rojo con un 20% tenemos otro tipo de causas. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Principalmente sería la dieta y el estilo de vida, tanto como la alimentación de la persona, el si hace o no hace ejercicio, o si no practica actividades que estimulen la actividad neuronal. Tenemos también otro tipo de factores, los cuales son los ambientales, hormonales u vasculares, en los que también tenemos otro tipo de factores que serían los fármaco-epidemiológicos, en los cuales nos habla si abuso de sustancias las cuales puedan ser tóxicas para las neuronas. En cambio, tenemos otro tipo de factores. ¿Qué es? Bueno, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico en el que se ven destruidas las neuronas dopaminérgicas. Esto se debe al deterioro de la sustancia negra, en la que se produce un bajo nivel del neurotransmisor dopamina. La alta concentración de la acetilcolina produce un exceso de la actividad, lo que nos causa el mal de Parkinson. Aquí podemos observar el corte de una porción del mesencéfalo, en donde sí tiene sustancia negra, y en una en la que se comienzan a perder las neuronas dopaminérgicas. Tenemos las manifestaciones clínicas. Los síntomas motores que puede presentar un paciente es el temblor en reposo, la rigidez, la bradicinesia, que es la lentitud del movimiento, alteraciones postulares, hiponimia, que es la cara de póker. Esta es la ausencia de las expresiones faciales. Aquí podemos ver que un paciente puede presentar postura encorvada, limitación de la supraelevación de la mirada, nicturia y estreñimiento, pasos cortos, la detención involuntaria de la marcha, la bradicinesia, marcha festinante, inestabilidad postural. En los síntomas no motores tenemos el dolor y trastornos sensitivos, disautonomias, que es la difusión de los nervios que regulan las funciones del cuerpo no voluntarias. También tenemos las alteraciones neuropsiquiátricas como la psicosis. La clasificación se basa en el estudio de Hong y Yark. Está dividida en 5 etapas. En la primera etapa tenemos la enfermedad unilateral, cuando
solamente un lado se ve afectado, con deterioro funcional mínimo o sin él. En la etapa 2, la afección bilateral o de la línea media sin alteración del equilibrio. En la etapa 3, una enfermedad bilateral, alteración de mínima a moderada, inestabilidad postural, pero aún independiente. En la etapa 4 tenemos una incapacidad grave de alteración de la marcha. Aunque todavía es capaz de caminar y de ponerse de pie sin ayuda, existe una incapacidad marcada. Por último, en la etapa 5 tenemos la alteración severa e incapacidad muy marcada. En su diagnóstico no hay marcadores biológicos o de imagen. El diagnóstico se basa en criterios estrictos desarrollados a tal efecto. Esto no es muy necesario, ya que la principal característica de esta enfermedad son los movimientos involuntarios e imprecisos de las extremidades o partes del cuerpo distintas por estas afecciones. Entonces, muchas veces un diagnóstico puede ser acertado observando este tipo de movimientos. Para que el diagnóstico sea correcto, hay que darle valor a lo siguiente. Hay que ver los síntomas precoz, que viene siendo como el temblor en manos y algunas otras partes, trastornos de la marcha, movimiento lento, ya sea al caminar o al efectuar otro tipo de acciones, también la rigidez del cuerpo, dolores musculares y la pérdida de la destreza. En los criterios de exclusión podemos encontrar historia de infartos cerebrales de la repetición con progresión brusca, también una historia de traumatismos craneales de repetición, al igual que la de encefalitis diagnosticada. También podemos encontrar crisis oculógiras, que vienen siendo pues convulsiones tónicas conjugadas de la mirada, que aparece en caso de encefalitis. También uno de ellos puede ser el tratamiento neuroléptico al inicio, al igual que tener más de un familiar afectado, la parálisis supranuclear de la mirada, los signos cerebelosos, la afectación autonómica, al igual que la demencia severa precoz, y también el signo de Babinski. Esto es algo muy sencillo, ya que se utiliza con niños de 2 años o adultos mayores. Este consiste en frotar la planta del pie y el dedo gordo va a moverse de parte superior o inferior, y los demás dedos van a abrirse como en abanico. Después de eso, y por último, tenemos la ausencia de respuesta a grandes dosis de levodopa. Para efectuar esta presentación, se nos pidió que nos enfocáramos en el tratamiento de benzotropina. Así que al principio hay que ver primero un poco sobre este fármaco. Y sabemos que este pertenece a la familia de los anticolinérgicos, aunque este es de acción central. Es en polvo cristalino blanco, inodoro o casi inodoro. Además de esto es soluble en agua y libremente soluble en alcohol. Y pues funciona bloqueando una determinada sustancia natural, en este caso la acetilcolina, para ayudar a disminuir los síntomas en personas con la enfermedad de Parkinson. Aquí un poquito más de sus usos, ya que este puede usarse como tratamiento de segunda línea para la enfermedad de Parkinson, ya que mejora el temblor, pero no la rigidez. También reduce los efectos de algunos químicos en el cuerpo, que pueden estar desequilibrando a consecuencia de la enfermedad, como la del Parkinson, ya sean también por terapia de drogas u otras causas. También la benzotropina se usa junto a otras medicinas en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad del Parkinson. Estos, pues como ya vimos, podrían ser los espasmos musculares, la rigidez, los temblores y el pobre control de músculos, aunque no es muy efectivo cuando de rigidez se trata. Aquí vamos a ver su mecanismo de acción, ya que la benzotropina también inhibe la recaptación de dopamina, mejorando la disponibilidad de las moléculas de dopamina. Cabe recordar que la benzotropina o benzotropina sigue siendo de la familia de los anticolinérgicos. ¿A qué se refiere esto? Recordando que la acetilcolina se encuentra en la unión neuromuscular, tanto como en el sistema nervioso periférico y central. ¿A qué se refiere esto? Inhibe la acetilcolina. La acetilcolina tiene distintas funciones, como ya que si se inhibe la acetilcolina, podemos presentar síntomas como los mencionados anteriormente, como la supraelevación de los ojos, la disartria, se podría decir al momento de mover los dedos, y problemas neuromotores específicos.
Y también en el uso de este fármaco se ha encontrado el efecto secundario de la confusión mental con pérdida de la memoria reciente. Y a medida que esta enfermedad avanza y se sigue tratando con este, en un tercio de los pacientes aparece la demencia. Ahora, vamos a enfocarnos un poco más en el tratamiento. Se trata principalmente con levodopa. Este es un agente para tratar trastornos neuropsiquiátricos y, bueno, neurodegenerativos principalmente. Este favorece a la neurodegeneración progresiva, la cual la dopamina se oxida enzimáticamente en el encéfalo por acción de la monoaminooxidasa o MAO. Este también tiene tendencia espontánea a autooxidarse. Esta misma, el levodopa, puede ser tóxico para las neuronas en su uso excesivo, siendo que este estrés oxidativo ocurre en la sustancia negra dopaminérgica. Ahora vamos a hablar de los fármacos que retrasan el empeoramiento de la enfermedad de Parkinson, en donde tenemos los efectos neuroprotectores. El primero de estos fármacos serían los antioxidantes alfa-tocoferol o vitamina E. Y en segundo, la seleginina, que sería un inhibidor de la MAO mencionada anteriormente. Ahora, este tipo de tratamiento también es importante, además del farmacológico, ya que esta es una patología que afecta principalmente a nivel neuromuscular. ¿A qué hablamos con esto? Hablamos de movimientos. Entonces, para que se pueda estimular la rehabilitación, podemos aplicarle al paciente o recetarle el practicar el lenguaje, tanto como la escritura y otras actividades de la vista, recordando que uno de los síntomas era la supraelevación orbicular o la falta de ella, la caminata y la estabilidad, tanto como la extensión de cuello y extremidades. Y en general sería un movimiento para poder estimular la actividad neuronal dopaminérgica. Y ahora en el tratamiento quirúrgico, pocamente utilizado, se hallan 3 tipos de procedimientos básicos. En estos habría los dos principales, la exeresis, que es la extirpación de algún tejido o órgano blanco, y la estimulación de los centros encefálicos profundos, en los cuales se halla la sustancia negra, ya mencionada anteriormente. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias. Muchas gracias.